Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, pero también, por supuesto, puede usted escucharnos en el podcast. Si está en el radio, véngase al podcast. Nos encuentra en todas las plataformas. Por supuesto, también, además de las plataformas de podcast en las redes sociales, como Vive de las Rentas o Vive Rent. Y si está en el podcast, pues bueno, recuerde que tenemos este programa todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Me acompañan, como siempre, mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera. Y hoy traemos un tema, queridos socios, gusto saludarles. Estados Unidos y los mejores lugares para invertir este 2023. Y es que hay que recordar que, bueno, pues durante el año anterior, 2022-2021, hubo un crecimiento tremendo del costo de las viviendas en ciertas ciudades o en la mayoría de las ciudades estadounidenses, y esto porque se avecinaba justamente primero pues el incremento en las tasas de interés, y entonces muchas personas vieron venir esto y dijeron, bueno, vamos a amarrar la tasa de interés antes de que suba, y luego también el factor pandemia, ¿no? El factor pandemia que hizo que muchas personas tuvieran este sentimiento de urgencia de comprar una casa, para vivir una casa en lugar de un departamento, con estos espacios abiertos que tanto nos inculcaron durante la pandemia. Y bueno, vimos un fenómeno extraordinario en Estados Unidos porque además un tercer factor fue el hecho de que se afectara la cadena de suministro. También la incertidumbre, la cadena de suministro más la incertidumbre respecto de si la economía iba a repuntar o no iba a repuntar. Bueno, lo que hizo fue que pues muchas constructoras dejaran de construir por si no fueran a vender, y luego las que querían construir pues no tenían materiales, no tenían madera, no tenían suficiente cemento, etcétera. Y bueno, todo eso hizo que hubiera, por supuesto, una escasez al incrementarse la demanda, una escasez de vivienda, y bueno, pues la ley de la oferta y la demanda hizo de las suyas durante el 2021-2022, inmuebles que duraban un día en el listing, como le llaman en Estados Unidos, di cuenta de esto justo en mi programa en Estados Unidos el año pasado, mi programa de televisión, y bueno, pues fuimos siendo testigos de cómo algunas zonas incrementaron hasta 40% en solo 12 meses el valor de las viviendas. Otras zonas no tanto, pero el promedio en la Unión Americana fue del 20% al año en 2021 y 2022. Entonces, pues ahora hay, digamos que, oportunidades de nuevo porque las tasas de interés se incrementaron, Pablo, Eduardo, pero digamos que el consumidor también ahora al revés dice, yo ya no me conviene comprar una tasa de interés alta, voy a esperar a que bajen las tasas, y entonces hace que se desacelere la demanda, y al desacelerar la demanda, pues los precios empiezan a bajar. Ojo, en algunas zonas muy pocas están bajando. Cuando hablamos de bajar, hablamos de una contracción del 1, del 2, del 5% en el mejor o peor de los casos, depende del punto de vista, pero lo que realmente ha pasado en el mercado inmobiliario general en Estados Unidos es que ya no ha tenido este aumento tan drástico que tenía del 20% anual. Simple y sencillamente ahora está habiendo una plusvalía del 2, del 3, del 5, del 10, ya no del 20, pero, insisto, son muy pocos lugares en los que hay minusvalía o en los que están bajando de precio, y pues ahora los listings, en lugar de durar un día o una semana, pues están tardando un mes, pero es un muy buen tiempo. Estos datos de la National Association of Realtors me parece un muy buen tiempo para vender una propiedad. Quiere decir que sigue habiendo demanda, y es que sigue habiendo déficit en Estados Unidos, sigue habiendo gente que necesita una casa para vivir. Y Pablo, Eduardo, pues también la gentrificación, obviamente ha habido zonas que crecieron de precio, y pues las personas lo que han hecho es, se tienen que ir a otra zona más barata, y tal es la necesidad que justo estamos esta semana en Albuquerque, aquí en Nuevo México, en una convención de RV Parks, donde estamos justo dando conferencias y demás, porque está la necesidad de vivienda. Ya ha crecido tanto también el precio de la renta, que las personas ocupan lugares donde vivir como un RV, como una casa móvil, porque
pues no hay vivienda asequible y sigue siendo entonces una extraordinaria oportunidad para invertir sin duda en Estados Unidos y seguirá siendo una oportunidad los próximos años por este déficit de vivienda. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, muy interesante. Pues estamos aquí los tres mosqueteros en Alburquerque, que en España se dice Alburquerque, es una ciudad de Badajoz. Es muy interesante la historia del sur de Estados Unidos, pero bueno, pues vamos conociendo rincones y mercados, y de eso era lo que le queríamos hablar el día de hoy, cómo hay mercados en Estados Unidos, porque nos preguntan mucho, Luis, Eduardo, seguro que ustedes también, inversionistas, alumnos, ¿no? Oye, quiero invertir en Estados Unidos, ¿cómo le hago, no? Y se van primero a Miami, a estos sitios, ¿no? A Los Ángeles, San Francisco, donde pues la rentabilidad es muy, muy baja y el techo de plusvalía, la ganancia de capital también ya está muy, muy topado. Pero precisamente esto que decías, Luis, ahora con el incremento de los tipos de interés, se ha frenado la demanda un poco, pero qué curioso que también se ha frenado la oferta. Esto es lo interesante en Estados Unidos. O sea, hay gente que dice, bueno, si tengo una casa con una hipoteca al 3%, por ejemplo, de tasa de interés, ¿para qué la voy a vender? Para comprar otra al 5%, que es lo que están ahora las tasas. Mejor no vendo y cobro Mejor renta. no vendo. Entonces está contrayendo también la oferta. Entonces hay otros datos. A mí me encanta Estados Unidos porque hay datos para todo. Los analistas de real estate siguen no como los del gobierno mexicano, socio, que son otros datos. Sí. En México no tenemos tanta información, pero es que ahí tienen lo que tú decías, ¿no? El tiempo promedio que está una propiedad en el MLS, que es el portal que tienen todos los inmobiliarios, y van monitoreando, ¿no? El promedio son 15 días, una cosa así, entonces baja un día, sube un día y ya saben un poco hacia dónde va. Otro dato es el housing inventory, está por primera vez en muchos años por debajo de 1 millón. O sea, quiere decir cuánto hay en la mesa para comprar y vender, cuál es el inventario de propiedades, y está bajando. ¿Y por qué baja? No solamente por la compraventa, sino obviamente por la construcción. También hay datos sobre el número de viviendas que se construyen y por la demografía, que es este otro gran factor que tiene que ver con la estructura de la población, ¿no? Gente joven, están los millennials, que es el grupo de edad de la cohorte más grande de la historia de Estados Unidos, y también la migración interna. Entonces hay ciudades donde sigue llegando gente, como San Antonio, Texas, que es donde tenemos nuestras inversiones, en Austin también, pero Austin está ya muy... los precios están muy altos, pero este otro ratio que se llama el ratio renta-valor, cuánto están las rentas respecto al valor de las propiedades, pues hay mercados muy interesantes, incluso algunos que están muy estigmatizados, como Detroit, Alabama o sitios así, digamos, más pobres. Pues tú puedes tener una renta, porque las rentas al final tienen que ver con los salarios y los salarios son muy parecidos en todo el país. Puedes tener una renta de $1,000 y una casa que cuesta 30,000. O sea, imagínate, de 3 años la has pagado. Entonces, hay todos estos factores. Lo que tienes que preguntarte si estás pensando en invertir en Estados Unidos es cuál es tu estrategia. ¿Estás buscando una ganancia de capital rápida? ¿Estás buscando simplemente, o sea, una estrategia patrimonial de alta rentabilidad a largo plazo? ¿Cuál es el plazo? Tienes que mirar también las perspectivas laborales, de crecimiento económico de las ciudades, y generar todo esto. Y el último factor también, que es muy interesante, es que en Estados Unidos los estados, hay unos estados que son pro inquilinos y otros son pro caseros, digamos, a los pro caseros se llaman landlord friendly y a los pro inquilinos se llaman tenant friendly, ¿no? Entonces, tenant friendly son típicos California, Nueva York, Chicago, Illinois. Entonces, ahí va a haber leyes que va a hacer que sea difícil incrementar la renta, echar a los inquilinos cuando no pagan, etcétera. Sin embargo, hay otros estados como Texas, donde prácticamente en 7 días puedes echar a un inquilino si no paga la renta, y le puedes incrementar la renta, etcétera. Entonces, es más fácil la inversión y hay ciertas facilidades. Y luego esto varía también por ciudades. Pero bueno, estos son algunos de los factores que estamos aquí aprendiendo, explorando en Estados Unidos. Y Eduardo, cada vez nos damos más cuenta que San Antonio es una ciudad genial para invertir en Estados Unidos, porque puedes palomear todos estos factores que nos interesan. Así es, socios. Estados Unidos es un mundo fascinante para la inversión inmobiliaria. Creo que es un país que ha promovido su crecimiento a partir del crecimiento del real estate. Es por eso que hay tantos incentivos fiscales para seguir construyendo, porque saben todo el beneficio colateral que significa el desarrollo inmobiliario. Es por eso que se dice que siendo inversionista inmobiliario en Estados Unidos nunca pagas impuestos, y no es que no pagues impuestos, es que hay una serie de estrategias
en donde si tú el dinero que sacas de real estate lo reinviertes en real estate y en real estate incluso que sea de mayor valor y tal, hay ciertas leyes que te permiten no pagar esos impuestos, diferirlo a la siguiente y así te puedes seguir de una en una siempre y cuando vaya creciendo tu inversión inmobiliaria. Entonces, es un país que ha entendido que a través de real estate hay más gente beneficiada, se pagan más impuestos, hay más fuerza laboral empleada, hay desarrollo de las ciudades en general. Y entender esto, ¿no? Como inversionistas, nos permite ver oportunidades por todos lados. Por ejemplo, Pablo y Luis hablaban de cómo las tasas hipotecarias han estado subiendo actualmente. Y entonces eso puede ser un problema para algunos y puede ser oportunidad para otros. Se abre ahorita una posibilidad de negociación en donde tú como inversionista compras una propiedad, pero la compras con la hipoteca del anterior propietario. De modo que no tienes ni siquiera que usar, digamos que tu historial crediticio para adquirirla y puedes adquirir una propiedad con una hipoteca a una tasa menor a las que hay actualmente. Eso es algo que difícilmente ocurre en otros países, pero sin embargo en Estados Unidos esta sustitución de deudor es muy común y parte de las negociaciones que puedes hacer al adquirir una vivienda, ¿no, Pablo? Sí, es que es genial porque muchos tipos y la refinanciación. Ajá. Yo creo que la gran diferencia con México e incluso con otros países de Latinoamérica y con España es que en Estados Unidos la hipoteca es sobre el bien, o sea, sobre la propiedad, ya sea por su valor o por su flujo, y obviamente sí te checan que el propietario sea capaz de pagar y tal, pero digamos lo que respalda todo es el bien, ¿no? Entonces les da igual que cambie la sustitución de deudor, siempre que el bien pues siga siendo el mismo, ¿no? Y eso me encanta porque da además, un nuevo mercado, sí. Sí, pero además Pablo, Eduardo, también tienen una visión muy, muy distinta quienes otorgan los créditos, y me refiero al crédito por flujo. O sea, pueden darte un crédito por el flujo que pueda darte ese inmueble, y es ahí donde está el secreto de Kiyosaki y de muchos otros, de Vive de las Rentas, por supuesto, porque pues al tener un flujo mayor, por supuesto, entonces tienes acceso a un crédito mayor, a un capital principal mayor, y eso lo puedes estar refinanciando pues cada año si quisieras o cada cierto tiempo, y es lo que hacen muchos ciudadanos norteamericanos, no por flujo, no con esa visión como nosotros por flujo, pero sí, como tú decías, solamente por el valor del inmueble. Entonces mi casa valía $300,000 en 2020, hoy en 2022 vale $400,000, bueno, ya puedo pedir sobre mi casa un nuevo préstamo y sigo garantizando con la misma casa. Entonces, pues es algo que te permite ir jugando con tu bien inmueble, con los bienes inmuebles, algo que pues no sucede en otros países, hay que decirlo con todas sus letras. Pero vamos a ver también cuáles son las ciudades preferidas de los inversionistas, Pablo, y decías justo que Miami, todo el mundo queremos el depa en Miami, todo el mundo queremos el juguetito, y como yo siempre lo digo, bueno, pues sí, el juguetito de Miami, que ese departamento en Brickell que cuesta $1 millón, sin duda no te va a dar de rentabilidad 2 o 3%, te va a dar cuando mucho 2 o 3% anual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, invierte quizá dentro de la misma ciudad de Miami, dentro del mismo estado de Florida, pero en zonas donde te genere mucho más para que luego puedas, a lo mejor el 10% y puedas pagar la renta con eso. Pero los estados favoritos son, por supuesto, Florida, Miami, ciudades para todas las personas latinas se apuestan por este tipo de sitios. A mí también me encanta Miami, pero pues sería un error invertir en un inmueble que no te genere altas rentabilidades. Nueva York es otra de las ciudades donde las personas quieren tener una propiedad, pero el negocio está a las afueras de Nueva York. Y recuerdo que el año pasado, Eduardo, fuimos ahí a Nueva York y analizabas a las afueras, ¿te acuerdas? Justo, no dentro de Manhattan, porque en Manhattan puedes encontrar ahí cerca el restaurante tan rico, por cierto. Costaban los departamentos $5 o $6 millones y eran de 70 metros cuadrados, unos departamentos súper pequeños, pero analizabas ahí tú las zonas alrededor, y recuerdo que hiciste la tarea y pusiste un anuncio para ver qué tanta demanda tendría, y caramba, pues llegaron miles de solicitudes, y luego daba yo la nota precisamente en mi programa de Estados Unidos acerca de pues filas que hacían las personas
para llegar a esta zona. ¿Cómo se llama la zona, Eduardo? Era bueno, el restaurante es per se muy recomendable, por cierto, y Sí. la zona era en New Jersey, no era en Nueva York, era en New Jersey. Enfrente. Exacto, enfrente. Y el tema es que estamos, y ya lo hemos dicho mucho, en un mercado absolutamente de rentas, ¿no? Y eso hace que cualquier propiedad pueda tener una alta rentabilidad, no importa la situación del mercado, porque así suba, baje, haya crisis, no haya crisis, la gente va a necesitar un lugar donde vivir. Y si tú lees muy bien y haces un enfoque con propiedades de alta rentabilidad como las que hacemos en Vive de las Rentas, y a lo mejor haces una especie de co-living o haces aparte estudios en estas zonas donde normalmente rentar un departamento de 1 o 2 recámaras te cuesta $1,200, $1,500, hasta $2,000 mensuales. Imagínate que tú le das la opción de rentar un espacio privado con baño, a lo mejor cocineta y tal, por $800, $900. Bueno, se lo van a arrebatar donde tú lo hagas. Y entonces tú como inversionista estás ayudando en dos partes, ¿no? Es un ganar-ganar porque ayudas a la parte que va a vivir y a encontrar y a hacer lugares dignos, mucho más accesibles para la gente que renta. Y por otro lado, estás multiplicando la rentabilidad de esos metros cuadrados, donde a una propiedad que normalmente le sacarías, justo en este estudio que decías, Luis, hicimos el análisis de una propiedad. Recuerdo que la propiedad valía alrededor de $500,000 y en renta podría sacarle unos $4,000, $5,000 mensualmente. Pero si hacíamos aparte estudios en esa propiedad, esa misma propiedad te podía dar alrededor de $25,000 de manera mensual, y no es solo una estimación, sino a partir de Es real, es real. Y esa semana, Eduardo. Exacto. Sí, Sí, perdón, adelante. es que aquí tengo la nota, ya veo la nota, justo fue en New Jersey, esa semana donde incluso cadenas como CNN pusieron la nota de una propiedad que se hizo aparte estudios y rentaba justo 7 aparte estudios en una propiedad que originalmente era de 3 recámaras y costaban $900, o sea, muy asequible, muy buen precio. Y el día del lanzamiento se rentaron todas en menos de 1 hora, pero había una fila porque el open house empezaba a las 10 de la mañana y hubo una fila de 10 cuadras, cientos de personas formadas para ver la propiedad. De ese tamaño es la necesidad de vivienda asequible, Eduardo. Oigan, y fíjense que esto tiene que ver con lo que decías. Me encanta porque evidentemente las personas dirán, bueno, ¿y dónde son esas propiedades? Pues hay que hacer el análisis como este que hizo Eduardo sin querer, y a la semana tuvimos esta nota y nosotros, digo, lo vivimos porque pues hiciste el análisis, pusiste el anuncio y tuviste también cientos de mensajes inmediatamente, no uno, cientos de mensajes el primer día, Eduardo. Y estos análisis es justo lo que hacemos y me encanta porque quiero aprovechar aquí para invitar a las personas a los que no saben cómo hacer un análisis de una propiedad, o a los que ya saben pero no les ha salido o creen que no les ha salido. Bueno, vamos a decirles por qué. Los quiero invitar a que nos acompañen a este bootcamp Congreso ViveRent que tendremos, el único que tendremos este año y el primero que tendremos. Nos lo han pedido muchas veces. Estaremos del 24 al 26 de febrero, el único presencial, además será en Tulum. Ahí estaremos Pablo, Eduardo, su servidor. Lo haremos, como dices, querido Pablo, in situ o en sitio. Estaremos ahí viviendo los bienes raíces. Haremos un recorrido por nuestros edificios, pero ahí mismo vamos a analizar un proyecto, vamos a buscar propiedades, vamos a ir a recorrer oportunidades, terrenos, y será un evento extraordinario para quien quiera vivirlo. Quedan pocos lugares del 24 al 26 de febrero, ya faltan pocas semanas en 2023. En Tulum va a estar buenísimo, Pablo, Eduardo. Sí, estamos muy emocionados. Adelante, Eduardo. Sí, no, es que quiero que lo imaginen porque ahora sí es cero formalismos. Imagínense que vamos a tener una plática en una alberca, ¿no? Y ahí vamos a poder tener el congreso, que vamos a ir, o sea, verdaderamente nos vamos a ir a empapar de bienes raíces, conocer el lado B de todos los procesos de inversión, poder ver proyectos, desde proyectos donde se han diseñado y existe la tierra y el desarrollo
de las ingenierías del lugar, hasta ya desarrollos en curso, hasta desarrollos completamente terminados. Vamos a ver todo el proceso, pero también vamos a convivir a un nivel mucho más de camaradería. Nos vamos a subir a una trajinera de Xochimilco, del grupo Xcaret. Vamos a vivir un momento al estilo Riviera Maya, al estilo Vive de las Rentas, en donde vamos a poder, pues eso, acercar lazos para invertir juntos en proyectos de alta rentabilidad al modo de Vive de las Rentas, pero en este enfoque relax, en este enfoque de camaradería, en este enfoque de divertirnos también. Entonces es algo completamente diferente. No crean que es completamente un congreso donde vamos a estar sentados 24/7. Vamos a aprender un montón, pero en acción y divirtiéndonos en conjunto. Sí, exacto. Llevamos 3 años haciendo en cursos, entrenamientos, prácticamente todos en línea. Son muy intensos, son muchas horas los que han estado en nuestro reto Vive de la Renta 90 días, que por cierto, el siguiente es justo antes de este bootcamp, el 18 y 19 de febrero. Entonces, si no has estado, pues yo te invito a que vengas al reto del 18 y 19 de febrero y después te vengas a Tulum del 24 al 26 de febrero. ¿Por qué? Porque es este complemento, ¿no? Lo de la palabra bootcamp viene como de un campamento donde hay que poner las botas en el suelo y vamos a ver propiedades, vamos a aprender haciendo. Y hace más de 3 años, Eduardo y yo organizamos un curso en Guadalajara en el que fuimos a ver propiedades. Esto fue antes de la pandemia. Justo ahora cumplimos 3 años del comienzo de la pandemia. Y mucha gente recordaba ese curso como porque fuimos a ver propiedades, fuimos a analizarlas. Y así es como se interiorizan muchos conceptos. Y después prácticamente no hemos tenido nada presencial. Entonces este es nuestro primer gran evento presencial y es solamente en esos momentos en el que estás delante del edificio, de la obra, estás viendo los terrenos, estás viendo la ubicación, estás sintiendo, es donde se te ocurren conexiones que de otra manera no te van a ocurrir. Y además esa serendipia de hablar con alguien en el autobús, en la alberca, en la comida, que ya lo hemos visto en los masterminds de Estados Unidos, que se hace mucho allá, es donde surgen ideas, conexiones, relaciones que no van a surgir de manera formal en un programa de formación, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y hoy que estaba, como dijo Luis, de este análisis, por ejemplo, ahora estábamos revisando ciudad de Estados Unidos, renta valor, todos estos conceptos, tienes que aterrizarlos, tienes que verlos in situ para que te cuadren, no te hagan clic. Y bueno, esto es lo que les invitamos. Las plazas son limitadas porque no cabemos todos. Entonces, por favor, ponte en contacto en vivedelasrentas.com/academia o escríbenos en redes sociales como Vive de las Rentas para la información, porque tenemos muy pocos tickets y hay que confirmar ya los lugares, el hotel, las reservaciones, etcétera. Por favor, se van a asignar en orden de llegada. Pues muy emocionados, socios, de compartir estos días con nuestros alumnos y con la comunidad de Vive de las Rentas. Es un poco como un regalo de un viaje de fin de curso, ¿no?, de la comunidad. Totalmente, a graduarnos todos para vivir de las rentas, formen parte de esta extraordinaria comunidad y diríjanse ahora a nuestro sitio vivedelasrentas.com/academia, lo hacemos con mucho cariño. Para cerrar este tema de las ciudades en Estados Unidos, bueno, las favoritas y las mejores para invertir, por supuesto, Texas es el rey de la corona con todas sus ciudades, desde Dallas, Austin, por supuesto San Antonio, donde tenemos dos de nuestros edificios de Vive de las Rentas. Inversiones que también tenemos en Houston, una ciudad que sigue creciendo. Dallas también, buenísima. Austin, ya lo decías tú, Pablo, también muy bien, pero ya está caro, ya estamos siento que un poco tarde, pero hay una zona ahí que está creciendo justo entre San Antonio y Austin, la zona de San Marcos, que me parece muy, muy interesante para poder invertir. Se van a juntar estas dos ciudades en un momento dado, porque el crecimiento de Austin es hacia el sur, también hacia el norte, pero de San Antonio sí es totalmente hacia Austin, hacia el norte. Y bueno, San Antonio pronto tendrá un tren, por ejemplo, que conectará a Monterrey, México, con San Antonio. Y la zona, San Antonio también tiene la parte de Laredo, que son ciudades más pequeñas, pero Laredo, Nuevo Laredo, como se conoce del lado norteamericano, también tiene un potencial tremendo. Y bueno, otras ciudades como Denver y Seattle se ha convertido también en un lugar increíble al norte de Estados Unidos por su vecindad con Canadá y por supuesto con su cercanía con Asia, porque desde ahí los vuelos a Asia duran menos y bueno, pues hay un mercado muy, muy interesante y pues sin duda los invitamos a que sigan escuchando todos estos podcasts de manera retroactiva. Si están en el radio, vénganse al podcast, los encuentran en todos lados
como Vive de las Rentas. Si están en el podcast, recuerden que tenemos todos los sábados el radio a nivel nacional y Estados Unidos en vivo a las 4 de la tarde. Gracias, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, gracias por el favor de su atención. Soy Luis Ramírez, hasta la próxima. Oiga, y lo quiero invitar, de verdad, increíble, va a estar este Congreso Bootcamp Vive Renta, el único evento que vamos a tener presencial este 2023. Hace 3 años, Pablo, Eduardo y su servidor fundamos Vive de las Rentas. Hoy tenemos 26 edificios, más de 300 puertas en México, más Estados Unidos, España. Hemos creado muchos entrenamientos en línea y este es el primer y único Congreso Bootcamp Vive Rent que tendremos de manera presencial en Tulum y Cancún, Quintana Roo. Va a ser una experiencia increíble del 24 al 26 de febrero, una experiencia porque por supuesto que te vamos a entrenar para que puedas vivir de las rentas, pero vamos a estar trabajando en el campo, es decir, vamos a conocer nuestros edificios, vamos a ver por qué elegimos un terreno, por qué desechamos otros, vamos a ver nuestras mini bodegas, vas a poder visitar nuestros 4 edificios que tenemos en Tulum, más las mini bodegas, pero además estaremos por supuesto estos 3 días dando conferencias, pero también la conferencia podrá ser en medio, imagínense nada más la experiencia, en medio de la alberca, será una de las conferencias, otra estará pues obviamente también en el roof con un DJ, haciendo networking, harás negocios, vienen inversionistas, vienen invitados especiales. Increíble este Bootcamp Vive Rent. Podrás explorar, analizar oportunidades de inversión en Tulum y en Cancún, no solamente con nosotros, con otros desarrolladores. Tendremos invitados especiales de lujo. Son 3 días en los que vas a cambiar tu visión acerca de cómo ver los inmuebles. Te invito y te espero en este primer y único Congreso Bootcamp Vive Rent 2023, el 24, 25 y 26 de febrero en Tulum. Confirma, por favor, porque hay muy pocos tickets y, por supuesto, te podemos ayudar a que reserves también tu hospedaje. Va a ser un evento único. Nos vemos. Entra ahora a www.vivedelasrentas.com/academia o escríbenos. En todos lados nos encuentras como Vive de las Rentas. Nos vemos en el Congreso Bootcamp Vive Rent del 24 al 26 de febrero 2023. Con los maestros de la renta, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, tu servidor e invitados especiales. Nos vemos en Tulum. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos. Si está usted en el radio, lo invitamos a que se venga al podcast. También nos puede escuchar y además escuchar de forma retroactiva toda la información que tenemos aquí en el podcast. El objetivo que usted viva de las rentas e invitarlo desde ahora a que nos visiten todas las redes sociales o nuestra página. Nos encuentra como Vive de las Rentas. Y la página, por supuesto, vivedelasrentas.com. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera, que también vive de las rentas. Y pues bueno, en este bloque, Pablo, Eduardo, traemos un tema muy, muy interesante, el tema de la logística y los bienes raíces. Y es que el comercio mundial cambió en 2020 y si ustedes recuerdan justamente pues no estaba preparado en nuestro país. Ya Estados Unidos estaba semi-preparado, ya se estaban sustituyendo los grandes centros comerciales, incluso por ahí Amazon compró algunas de estas tiendas como JCPenney o Macy's y las compró para convertirlas en centros de almacenaje, en puntos logísticos, porque el comercio electrónico ya estaba muy en boga en Estados Unidos, pero en otros países como en México se consolidó este comercio electrónico durante la pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, pues estas empresas buscaron justo dónde tener esta comunicación con las ciudades. Y es que, imagínense ustedes la logística para poder entregar el mismo día o incluso a los días siguientes, pues se requiere tener un centro de distribución dentro de las ciudades. O sea, no puede ser a las afueras. Y ciudades tan grandes como la Ciudad de México necesita, pues imagínense, 20 puntos de distribución. Entonces, ¿qué pasa con estos puntos de distribución? Llegan los trailers y desde ahí, pues los repartidores reparten, ¿no? Valga la redundancia, a los puntos donde tienen que hacerlo. Pero esto fue un fenómeno que en 2020 revolucionó al mercado inmobiliario mexicano. Muchas bodegas se convirtieron en centros logísticos y pues bueno, es algo que llegó para quedarse, aunque ahora ya han disminuido la demanda de centros logísticos. Este 2023
pues digo, lo que pasa es que de 2020 a 2021 creció en 300% la demanda y ahora pues la demanda está creciendo mucho menos, un 7, un 8%. Se prevé que este año crezca un 10%, pero bueno, realmente no está decreciendo. Lo que pasa es que ya hubo esa absorción de golpe que se necesitaba en 2021, 2022 y pues este 2023 digamos que se estará consolidando, pero pues es algo que abrió las puertas para el modelo de negocios, por ejemplo, Pablo Eduardo, de Vive de las Rentas, que se llama WeStorage, donde hoy tenemos mini bodegas que justamente son utilizadas por clientes que le venden a Amazon, por clientes que le venden a Mercado Libre, por clientes que le venden a cualquiera de estas grandes marcas y que necesitan estar cerca, por ejemplo, de los aeropuertos. Nuestra bodega que estamos inaugurando el mes entrante en Cancún, WeStorage Cancún, está justo a 4 minutos del aeropuerto, a 7 minutos de la zona hotelera. Y pues ese es parte todavía del boom que se está viviendo en el sector logístico. Y, por cierto, a quien quiera visitar nuestras mini bodegas puede entrar a la página westorage.com o en vivelasrentas.com hay un enlace, porque de verdad, pues la participación de la actividad logística en el mercado inmobiliario es tremenda, lo seguirá siendo. Y pues para que se den una idea, nada más el 32% de los espacios ocupados por empresas logísticas están en los mercados de Tijuana, Ciudad Juárez, Guanajuato, Querétaro, Mexicali, Saltillo y pues otras ciudades también muy importantes, por supuesto la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey tiene el 60% de la participación de logística y distribución, pero estamos hablando de las empresas que entregan paquetitos, ojo. Yo puse ejemplo a Amazon, a Mercado Libre, pero hay grandes empresas que ocupan centros de distribución, empresas como Walmart, como Soriana, por mencionar a varias, ya decimos aquí comercial, que también requieren distribuir a sus centros comerciales estos productos. En fin, la logística además crece este año, Pablo Eduardo, por el nearshoring, por esta necesidad de empresas de distribuir sus productos, no solo a México, también a Canadá y a Estados Unidos. Y sí, hablamos de cómo Estados Unidos se ha preparado, pero lo que no se menciona tanto es cómo también China se ha preparado, porque hay un montón de inversión china en México, en donde están montando tanto zonas de distribución como fábricas en toda la franja para no perder tanto participación en el mercado y poder distribuir desde la misma frontera de Estados Unidos. Entonces, la potencialidad para México, para el desarrollo de toda la zona industrial y de almacenaje y de logística es impresionante y tenemos que estar a la altura del reto, ¿no? Porque también como país tenemos que desarrollar la infraestructura para poder satisfacer esa demanda incremental que va a haber, que está habiendo y que va a haber en los futuros años. Y como inversionistas, pues para aprovechar tantos espacios de oportunidad que se abren en los próximos años. Así que es muy emocionante estar leyendo cómo va cambiando el mundo y cómo cada cambio es una verdadera oportunidad. A veces pareciera lo contrario, pero siempre hay formas de encontrar opciones de crecimiento financiero para todos. Sí, este es un tema que hemos abordado alguna vez y que se ha exacerbado con la pandemia, como todo lo digital, todo el e-commerce, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro, este tema que hemos hablado ya del el final de la globalización, lo llama el Economist, donde antes pues las empresas, digamos, pensaban que todo el mundo era plano y producían donde fuera más barato, digamos, o más fácil. Pero tanto la pandemia, el cierre de China, el incremento del precio del tránsito marítimo, como las interrupciones a la cadena global de suministro, como la guerra de Ucrania, había proveedores de la industria automotriz que tenían proveedores en Ucrania, pues ha hecho replantear, volver a cortar el mundo un poco en trozos, en zonas económicas, y esto ha reforzado el acuerdo de América del Norte, el TEMEC, que ahora justo se encontraron los líderes de los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, en la Ciudad de México. Entonces, pues cada vez hay más reglas que
que fomentan que haya mayor comercio dentro de estas zonas de integración económica, y esto favorece mucho a México, sobre todo al norte de México, donde hay una demanda enorme por suelo industrial y por logística. Y luego a nivel más mundano, como decía Luis, esta parte de entrega del comercio electrónico, la última milla, cada vez hay más demanda para tener lugares flexibles desde donde entregar hasta el último cliente. No sé si les ha pasado aquí a nuestros radioescuchas que pides algo en Amazon y a veces incluso te ofrecen entregarlo el mismo día. O pides algo y te llega, bueno, obviamente a veces te llega, pides 3 o 4 cosas en el mismo pedido y te llega en distintas entregas, pero a mí últimamente, por ejemplo, me están entregando personas que vienen en una moto prácticamente sin rotular, sin uniforme o en un coche normal y corriente. ¿Por qué? Porque están incluso haciendo una uberización de la entrega. Hay gente que se apunta y dice, oye, tengo 2 horas para repartir. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque esas personas van a ir a una mini bodega, como las de WeStorage, donde Amazon tiene parte del pedido ya ahí guardado, porque ya sabe que todos los días le piden, yo qué sé, 5 secadoras de pelo o licuadoras de tal modelo en esta zona. Y esto flexibiliza mucho los modelos de entrega. Entonces, bueno, pues esta parte del comercio electrónico y las mini bodegas es muy interesante. Y la otra, Eduardo, acaba de salir en el canal de Maestro de las Rentas el video que grabamos en San Diego, tú y yo, con unos mini lockers móviles. ¿Te acuerdas que vimos un camión donde se rentaban lockers por horas en un camión delante de un estadio de béisbol? ¿Por qué? Porque la gente va al béisbol y no te dejan pasar con mochilas, botellas, navajas, un montón de cosas, ¿no? Entonces rentan un locker por las horas que dura el partido de béisbol. Imagínate el ingreso por metro cuadrado ahí que puedes tener. Y esa misma idea la hemos visto en lugares como en ciudades, ¿no? Donde nos hemos hospedado, tienes que salir del Airbnb a las 10 de la mañana y ¿qué haces con las maletas? No es como un hotel. Entonces hay lugares ya en Madrid, por ejemplo, donde puedes dejar las maletas por horas. Hay alumnos de Vive de las Rentas, de Coliving, que están empezando a hacer eso, ¿no? Alguien tiene una bici y le cobra por la bici aparte, ¿no? Que la habitación. O trae la bici de un amigo, ¿no? Y la guarda. O sea, puedes ir troceando en el triángulo de las rentas intensivas espacio, tiempo y servicios para optimizar esto, y el tema del almacenaje y la logística pues no va a ser sino seguir creciendo. Y eso es lo que me encanta de Vive de las Rentas, porque cada idea la vamos implementando en Smart Depas, en La Veleta, en Tulum. Justamente dedicamos una área de las nuevas que están por entregarse a tener mini bodegas, ¿no? Estos lockers para las personas que tengan sus departamentos ahí, a lo mejor haya cosas de valor que quieran guardar durante el tiempo que no van a estar viviendo ahí o que lo van a estar rentando por Airbnb, y ahí pueden dejar guardada justamente su bicicleta, joyas, algunas cosas muy importantes de valor, pero las pueden tener ahí mismo en el edificio resguardadas y cuando vayan volverlas a sacar y utilizar. Entonces, la verdad es que lo que me gusta de nosotros es que vamos encontrando ideas y las vamos aplicando todo el tiempo porque somos un laboratorio de experimentación para toda la comunidad de Vive de las Rentas, y cuando hemos ya validado el modelo, entonces lo abrimos a otros inversionistas para que puedan participar junto con nosotros, como ha sido el caso de WeStorage, como ahora probablemente en el futuro será el caso de Working Up, esta nueva red de coworkings que lanzamos en Colombia, y empezando por Medellín, etcétera. O sea, vamos nosotros implementando ideas, validándolas y luego abriéndolas para que la comunidad pueda invertir junto con nosotros. Y si quieren saber más acerca de cómo invertir en Vive las Rentas, que siempre vamos sacando cosas novedosas, pues visiten Vive las Rentas /invierte y pida, ya sea en las redes sociales de Luis, Pablo, mías, de Vive las Rentas, pida una asesoría gratuita completamente con nuestras asesoras de inversión que les dirán la mejor forma de hacer crecer tu patrimonio y tener alta rentabilidad en poco tiempo. De hecho, hicimos para que sirva como orientación una calculadora financiera. Pablo, platícanos un poco, porque cuando vas a invertir tienes que partir
de algo, tienes que partir de dónde estás parado y hacia dónde vas. Cuéntanos un poco estas herramientas que hemos ido sacando para la comunidad de Vive de las Rentas y que te ayuda a saber dónde estás parado y hacia dónde caminar. Sí, tenemos varias herramientas gratuitas muy fáciles de usar en línea, sin Excel, sin nada, para los que están empezando. Y la más sencilla y fácil se llama calculadora de rentabilidad, calculadora rápida de rentabilidad, CAR. Y puedes encontrarla en vivedelasrentas.com/rentabilidad. Ahí metes cuál es la renta de una propiedad, cuánto vale, cuáles son los gastos y te da automáticamente el retorno de inversión, el ROI, que es algo que mucha gente todavía no sabe calcular. Pero también tenemos otra calculadora que se llama Auditoría Express y esa es vivedelasrentas.com/auditoría. Ahí lo que puedes ver es qué patrimonio tienes ya y cuánto te está produciendo ahora y cuánto te podría producir si lo metieras en rentas intensivas. Lo que nos hemos encontrado con algunos alumnos es que ya tienen un patrimonio con el que podrían vivir de las rentas, pero no lo saben. Entonces, si tú metes esta auditoría, es un poquito como un check-up que te hacen y directamente te explicamos cómo podrías ya generar un flujo para vivir de las rentas con el patrimonio que ya tienes. Ese está en la auditoría. Y en tercer lugar tenemos otra calculadora que se llama Libertad Financiera, Liberfin, es vivedelasrentas.com/Liberfin. Y este es para calcular cuál es el número de la libertad financiera, cuál es el flujo mensual que necesitas para vivir sin tener que intercambiar tiempo por dinero y qué patrimonio, qué valor de patrimonio o de propiedades te va a dar ese Liberfin. Si quieres saber cómo llegar ahí, pues métete a nuestro curso Vive de las Rentas, el reto Vive de las Rentas en 90 días, que es el 18 y 19 de febrero. Este es el próximo que tendremos. Y a partir de ahí te vamos a enseñar cómo poner a trabajar ese patrimonio, cómo conseguir más patrimonio con hipotecas. Acabamos de tener un curso muy exitoso, el curso de la escalera de crecimiento perpetuo, donde los alumnos están fascinados con los trucos que les hemos enseñado y que les van a ahorrar años, incluso décadas, a la libertad financiera. Entonces, bueno, pues apúntate a esto y también al bootcamp que tendremos en Tulum, los días 24 al 26 de febrero, que es un entrenamiento y una convivencia y networking en físico en Tulum y Cancún, viendo las propiedades de Vive de las Rentas con los mosqueteros, con inversionistas de alto nivel y analizando estas cosas y volviendo al punto en el que empezamos, Eduardo, ahí in situ es donde surgen estas ideas, donde como este ejemplo de las mini bodegas lockers que estábamos tú y yo, y si recuerdas yo te dije, mira, esto se parece a los lockers que tenemos en Casa Jacaranda, por ejemplo, donde la gente mete su alacena, y a ti se te ocurrió, oye, podríamos rentarle un locker extra al que quiera pagar algo más, ¿no? Esas cosas solo se te ocurren ahí delante cuando lo tienes en el momento, y pues estamos seguros que surgirán otras ideas millonarias durante este bootcamp. Sí, totalmente, Pablo. Ahí la idea es que tengamos este tipo de relación más cercana, ¿no? No como un curso en donde está el expositor arriba y no hay la posibilidad de interactuar y cada quien llega al curso y luego se va, sino esta es un bootcamp, una relación intensa que vamos a tener entre inversionistas en donde estoy seguro que van a salir muchos negocios. Si tú ya eres inversionista, a lo mejor si estás buscando aliados o si estás buscando nuevas ideas o estás atorado en algo y quieres entender el cómo, la verdad esa posibilidad de interacción, tanto en lo que vamos a ver de ver detrás de cámaras de Vive de las Rentas y poder recorrer edificios y proyectos en diferente nivel de desarrollo, pero la posibilidad de esta relación cercana en donde vamos a poder estar brindando juntos, donde vamos a hacer recorridos juntos, donde vamos a tener una convivencia a fondo, pues estoy seguro que lo que va a salir de ahí son negocios creativos, porque hay una gran creatividad en toda la comunidad de Vive de las Rentas, y de eso se trata, de generar nuevas ideas y de crecer en conjunto. Así que son bienvenidos a este bootcamp en Tulum, además el mejor escenario de México, y no importa de dónde vengan. Acuérdense que Cancún tiene la mejor conectividad por todo el mundo, así que invitados
a comunidad de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, de donde quieran venir. Cancún está a un paso, y como saben, Tulum es el próximo hub donde se está construyendo el aeropuerto internacional de Tulum, y tendrán dentro de muy poco tiempo acceso directo a la zona, lo cual va a repercutir de manera impresionante en el crecimiento y en la rentabilidad y en la plusvalía que va a tener, así como ya confirmada la estación más grande del Tren Maya en toda esta ruta de este macroproyecto actual. Entonces, la verdad es que es una zona muy emocionante, muy divertida, excelentes restaurantes, excelentes experiencias, y sobre todo con esta mentalidad de inversionistas, pues excelente oportunidad de crecer en conjunto. Sin duda, gran comunidad de crecimiento. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, increíble, y pues ahí nos vemos en este bootcamp. De verdad va a ser único, además el único que tendremos en el año. Ahí nos vemos del 24 al 26 de febrero en Tulum. Oigan, pues regresando al tema de la logística, las oportunidades en la logística, donde están en la frontera, hay una gran demanda en ciudades. Chihuahua, por cierto, el mayor exportador, más de 50,000 millones o billones de dólares, ahora les confirmo el dato, exporta Chihuahua a los Estados Unidos, pero luego le siguen con 35,000, 38,000 por ahí, estados como Coahuila, como Baja California y el propio Nuevo León. Y es que es en Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde hacen falta en este momento. Se construyen bodegas, se construyen naves industriales y se acaban inmediatamente. Pero lo mismo pasa en Coahuila, en la zona fronteriza, lo mismo pasa en Tijuana. Y en Nuevo León también, particularmente este nuevo puerto que se llama Colombia, que hace frontera con pues muy al oeste de Laredo, donde de los dos lados faltan bodegas, pero Laredo también creciendo tremendamente. Tamaulipas se pierde un poco este boom que se está viviendo en México por el tema de la inseguridad. Exportan también mucho a Estados Unidos, pero menos de 30,000 billones de dólares al año. Entonces, pues se queda un poco aletargado, a pesar de tener una de las fronteras más grandes con Estados Unidos. El tema es que en toda esta zona, los precios están subiendo tremendamente. Las grandes fibras están invirtiendo en naves industriales en toda la frontera norte. Chihuahua ha aumentado el 45% de la construcción respecto del año pasado, pero bueno, los precios por metro cuadrado están ya en los $8 por metro cuadrado en Chihuahua, pero en Tijuana están arriba de los $7. En Baja California están llegando también ya a los $8 metro cuadrado. Además, imagínense el negocio, socios, porque se rentan naves industriales de 500, de 1,000, de 10,000 metros cuadrados, y la construcción de estas, pues es un poco, hay que decirlo con todas sus letras, o mucho más sencilla. Tiene su chiste, por supuesto, pero realmente la cimentación, la plancha de concreto, y luego, por supuesto, pues la estructura de acero y tal, los techos, pues son mucho más sencillos de hacer, menos mantenimiento, y ahí las grandes empresas, insisto, como las fibras, Fibra Monterrey, Fibra 1, las fibras que tienen este mercado, digamos que pues captado, están teniendo grandes ganancias. Creo que es algo que tenemos que explorar. Vive las rentas, ¿no? Sí, perdón, Luis. Sí, exacto. Yo creo que todos estos conceptos que estamos que trabajamos en el mercado habitacional, pues obviamente aplican en este mercado comercial, y los ratios son mucho mejores que en el mercado habitacional. O sea, el renta-valor, el costo por metro cuadrado de inversión, etcétera. Por eso nos hemos metido en mini bodegas. Yo cuando veo una mini bodega, por ejemplo, de 9 metros cuadrados, se renta en el mismo precio más que una habitación de co-living, y no tiene baño, no tiene nada, ¿no? Cero mantenimiento. Entonces es un negocio pues más rentable. Ni huésped que hace ruido, ¿no? Exacto. Y si no paga, pues le sacan las cosas, ¿no? Mucho más fácil, ¿no? No tienes que hacer una evicción. Pero y lo mismo en estos contratos grandes, ¿no? De grandes empresas logísticas. Lo que quiere la empresa es un contrato a largo plazo. De hecho, por ejemplo, en el grupo Billion Dollar Mastermind hay algunas personas que se dedican a esto. Ahí estábamos hablando con uno de los inversionistas,
y pues ellos buscan contratos de 10, 20 años, incluso con una fábrica, incluso con empresas que son dueñas de la propiedad y se la venden a un inversionista, a un fondo de bienes raíces, y este fondo le renta la propiedad al que estaba ahí antes, ¿no? ¿Por qué hacen esto la empresa? Es una manera de hacer caja, ¿no? A lo mejor no te interesa vender la empresa, pero vendes la propiedad y variabilizas los costos. Y esos contratos a largo plazo pues son muy valiosos para el fondo de inversión, y todas las mejoras a la propiedad las hace el inquilino, ¿no? Entonces, lo veas por donde lo veas, si estás bien ubicado y en una bodega con las prestaciones que se requieren hoy en día, es un negocio muy bueno y que tiene horizontes de 20, 30 años. Por supuesto, la bodega y el terreno se pagan mucho antes, en 8 años o menos lo puedes pagar con la renta o menos. Totalmente extraordinario. Y pues desafortunadamente lo mismo que decíamos, ¿no? Los créditos hipotecarios, por ejemplo, en México pues no hay créditos hipotecarios para la compra de bodegas. Claro, hay créditos empresariales que sí podrían utilizarse para eso, pero bueno, falta la visión objetiva de muchos bancos. Y bueno, oigan, aprovechando y hablando de todos estos espacios y de estas oportunidades de inversión, pueden visitar nuestra página WeStorage.com, pueden comprar mini bodegas, invertir en mini bodegas con nosotros desde 10 metros cuadrados, desde 350,000 pesos, y lo pueden hacer de manera muy sencilla porque además está garantizado el rendimiento, nos hacemos cargo de la administración, puedes comprar 10, tenemos clientes que han comprado 10, 20, 100 metros cuadrados en alguna de nuestras ubicaciones, puedes pedir una sesión de coaching sin costo, nuestros compañeros del área comercial o patrimonial con mucho gusto te atenden, es una sesión de coaching para hablar de estas oportunidades de inversión. ¿Dónde la pides? Mándanos un mensaje ahora, nos encuentras en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Vive de las Rentas, o date una vuelta a nuestra página www.vivedelasrentas.com. Pablo, Mateos, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? Redes sociales como Pablo, Maestro de las Rentas. Pues ahí a seguirlo con muy buena información. Eduardo Aguilera, gracias. ¿Dónde te encontramos? Eduardo Vive las Rentas o Eduardo Vive Rent, con mucho gusto para mejores inversiones. Mándenme un mensaje. Excelente, mándenos un mensaje. Me encuentran también como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y sobre todo los invitamos a que escuchen estos podcasts. Ya llevamos 103, 104 con este. Lo hacemos con mucho gusto, con el ánimo de compartir información, oportunidades de inversión, información que sin duda le permitirá abrir el panorama en este apasionante y cambiante mundo inmobiliario. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Mientras tanto, insisto, dese la vuelta a Vive de las Rentas. Soy Luis Ramírez. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las Rentas.